Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia a este acto. Para mí hoy es un placer estar aquí con vosotras, con vosotros y sobre todo compartiendo mesa, aunque de momento no mantel y esas cosas, pero bueno, con el amigo Carlos Taibo, ilustre profesor de ciencia política, hoy en estado de júbilo, ya un poco de júbilo, estado de jubilado, y bueno, autor de numerosos trabajos, artículos, libros, varios de los cuales los tenéis aquí en la contraportada del libro y por lo tanto yo no voy a perder tiempo en leéroslos. Y divulgador incansable de lo que se ha dado a llamar teoría del decrecimiento y el colapso, ese peligro inminente al que nos arrastra el progreso y el desarrollismo. Bueno, hoy me imagino que Carlos Taibo nos va a hablar de anarquía para jóvenes y para algunos que evidentemente ya no lo somos tanto. El libro presenta una anarquía no como una ideología plenamente y perfectamente definida y cerrada, sino como una especie de teoría de pensamiento abierto que con breves pinceladas muy bien trazadas, de hoja y media, página y media, a lo sumo 2, nos permite orientarnos perfectamente, sentar las bases para ampliar nuestros elementos de investigación y de conocimiento, para acercarnos y poder interpretar y entender, comprender una serie de cuestiones que abarcan desde el comunismo de las sociedades primitivas hasta la tecnodemocracia actual con su inteligencia artificial, pasando por las ideologías que han alimentado el movimiento obrero y sus revoluciones, en fin, la situación en Rojava o en Chiapas, el anarcofeminismo, etcétera, por poner solo algunos ejemplos de los muchos que trata. Y por otro lado nos ayuda también a desmontar algunas creencias populares que se asumen como verdades incuestionables y que solo se sustentan o se mantienen por los miedos y la fe que estos miedos provoca o nos provoca a la gente, ¿no? Cosas como que el poder es infinito e ilimitado, el poder del poder, valga la redundancia, o como que es algo natural la propiedad privada. Me refiero no al hecho de tener una camiseta o un cepillo de dientes de uso personal, sino la propiedad privada de los medios de comunicación, ¿no? de los medios de producción, ¿no? También los de comunicación. Sí, también los de comunicación. En fin, este y otro tipo de mitos también nos permite acercarnos a desmontarlo, ¿no? Por lo tanto, esta especie de manual, en el sentido de tenerlo a mano, es de lo más apropiado y oportuno, bajo mi punto de vista, tratarlo hoy, en la actualidad, en la situación en que está el mundo, donde el sistema, la oligarquía tecnofinanciera o como queramos llamar al poder que gobierna el planeta, lo tiene organizado en forma orwelliana, con 40 años de retraso en lo de respecto a la visión de 1984, en 3 bloques o imperios que representan la realización plena en el sentido más estricto del materialismo histórico de 2 de las
tres ideologías importantes que en el siglo XIX aparecieron para alimentar las expectativas de movimiento obrero revolucionario y demás. Por un lado, en Occidente, el liberalismo democrático degenerado hacia su versión más perversa y salvaje, la del darwinismo social, que con toda desfachatez ya nos coloca un títere de dirigente, un títere delincuente, sin ningún síntoma de avergonzarse, y nos demuestra palpablemente ese concepto que últimamente esta gente de extrema derecha tiene todo el día en la boca, su concepto de libertad, que es que los millonarios puedan y se les permita hacer absolutamente todo lo que quieran, porque los millonarios no delinquen, hacen negocios. Eso en cuanto a Occidente. En el centro pues tenemos el tardocomunismo, esa especie de oligarquía policíaco-militar que colocó también a su títere un tanto borracho y pendenciero, ahí está. Y en el Oriente, pues la fase de socialismo científico propia del capitalismo de Estado en manos de un férreo partido único. Por tanto, por exclusión y por reducción, nos queda la anarquía ya como el último rayo de esperanza, la última posibilidad de guía hacia la emancipación de la gente, la última posibilidad de hacer posible, valga la redundancia, ese mundo nuevo que llevamos en los corazones, que hace bien pocos años resonaba en las plazas y pueblos, no solo de este país, sino de buena parte del mundo, y que además de ser posible, como se gritaba en aquel momento, yo añado que cada vez se convierte en algo más urgente y necesario. En fin, nada más, y ya os dejo con el profesor Taibo para que nos acerque a esta bien querida anarquía. Gracias. Muchas gracias, amigo Palacios, por tus palabras de presentación, y gracias que extiendo a la FAL por invitarme una vez más a presentar. Esta es la primera presentación, uno de mis libros. Debo confesaros que sospecho que hoy habéis venido engañados, e intento explicar por qué. El título de este libro es Anarquía para jóvenes y para quienes no lo son tanto. Como quiera que la obra se presenta en el local de la Fundación de una fuerza anarcosindicalista, parecería lógico que el grueso de mi atención se concentrase en lo de la anarquía. Pero yo prefiero hoy hablar fundamentalmente de los jóvenes, del receptor presunto, probablemente poco real, de esta obra. Intento explicarme. Este libro tiene 3 capítulos. El primero, y el más largo, las 3/4 partes de la obra, configuran lo que con demasiados elogios acaba de señalar el amigo Palacios, una visión personal de qué ocurre hoy con las ideas y con las prácticas anarquistas libertarias. No estoy muy seguro de que en términos lingüísticos esa versión sea particularmente asequible, pero quiero recordaros que los sociólogos entienden que los jóvenes configuran un grupo de edad que se expande desde los 16 hasta los 29 años, y sospecho que quienes están en el margen superior de ese grupo no van a tener ningún problema para entender lo que cuento en estas páginas. Aparte lo anterior, para guardarme la espalda, he agregado de eso y para quienes no lo son tanto, con lo cual sospecho que las quejas legítimas no tendrán un fundamento pleno. Esta es una versión personal que presta más atención a las prácticas que a las etiquetas. Es casi una obsesión mía. A mí me interesan las gentes que creen en la autogestión y la practican, se autodescriban o no como anarquistas, que me parece algo secundario. Y si tengo que profundizar un poco en la materia, arriesgándome,
diré que bebe más bien de la vena anarcocomunista que de la vena anarcocolectivista. Me explico de nuevo. Si uno pone los ojos en un manual que pretende describir las diferencias entre estas dos grandes corrientes del anarquismo de finales del siglo XIX, lo común es que identifiquen una central, el procedimiento de reparto de la riqueza en virtud o no del rendimiento de las personas. No es eso lo que me interesa. Yo creo que el anarcocomunismo toma como fuente una visión que entiende que las conductas libertarias están claramente ancladas en el ser humano, de tal manera que se trata de buscarlas muchas veces debajo de la hierba. En tanto, la versión anarcocolectivista es una visión más vanguardista, de generación de grupos que pretenden convencer y dirigir a los demás. En la primera versión está Kropotkin, en la segunda está Bakunin. Yo soy más kropotkiniano que bakuniano. Me atrevo a agregar un comentario más sobre ese texto, el central del libro. Creo yo que en este caso hay una voluntad expresa de identificar los problemas que rodean a las ideas y a las prácticas anarquistas, algo que no es común en los ya numerosos textos que pretenden ofrecer versiones pedagógicas sobre estas y otras. En este caso me parece que era ineludible. Los clásicos del anarquismo del siglo XIX escriben en un momento en el que muchas de las reglas del juego son muy diferentes de las que hoy tenemos que soportar, de tal manera que ocultar los problemas que a menudo nos atenazan me parece que no es una buena opción. El tercer capítulo de esta obra, habéis apreciado que me salto el segundo, volveré inmediatamente sobre él, lo configuran unas cuantas conclusiones. Me limitaré a rescatar dos. Una es un texto breve sobre los ancianos, que son, por cierto, olvidados eternos en el mundo general de las izquierdas y también en el mundo libertario. La fuente principal de mis opiniones en esas páginas es un libro que publicó mi buen amigo Juan Cruz, muñidor fundamental de esta fundación. Y hay también un texto que intenta sopesar una discusión que me temo que tenemos que encarar antes o después. El caos general que ha invocado Palacios y que se materializa hoy en el planeta de muy diversas formas, ¿cómo se explica? ¿En virtud de una operación tramada, taimada, premeditada del capital para mover pieza obscenamente en provecho de un proyecto asesino? ¿O de resultas de la locura ingente de ese capital que no es capaz de poner orden en sus reglas del juego más elementales? Aviso que esta discusión es muy amplia y que no conduce a ninguna conclusión firme, pero me temo que es una de las que inevitablemente tenemos que afrontar. El capítulo segundo, en inicio no era tal. En inicio lo configuraba un puñado de observaciones sobre los jóvenes que se incorporaban al prefacio de la obra. Pero esas observaciones fueron engordando de tal manera que en un momento determinado llegué a la conclusión de que era preferible otorgarles un formato más solemne en la forma de un capítulo explícito dedicado a esto. En esas páginas se dan cita experiencias personales, conocimientos sociales más o menos asentados y lecturas más o menos especializadas. Permitidme que, para explicar lo que cuento en esas páginas, antes de entrar en materia, saque adelante una encuesta en el buen entendido de que sospecho que el público de hoy no es aquel con el que normalmente me tengo que enfrentar. De quienes estáis aquí, ¿quiénes tienen 20 o menos años? Nadie. Era una pregunta estúpida donde las hubiera. ¿Quiénes tienen entre 21 y 30 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes tienen entre 31 y 40 años? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. Entre 41 y 50. 3. Entre 51 y 60. Hay quien se está quitando años, ¿eh? Y más de 60. 8. Bueno.
He comprado una libreta para las presentaciones de este libro porque me interesan estas estimaciones estadísticas y evaluar por qué eventualmente en cada lugar la composición en términos de edad del público es distinta. Voy a transmitiros 15 ideas, no os asustéis, son todas muy breves. ¿Cuál es la primera? Somos muy a menudo víctimas de las generalizaciones. Es inevitable manejar generalizaciones, pero conviene utilizarlas con mucha prudencia. Pongo algún ejemplo de lo que quiero decir. He oído 1000 veces, los jóvenes no leen. Vaya, pareciera como si los integrantes de mi generación leyeran todos compulsivamente. Pues no es así. Yo tengo muchos amigos que no leen absolutamente nada. Del otro lado de la trinchera, he escuchado muchas veces una observación sobre la generación o las generaciones del llamado baby boom, la mía. La observación viene a decir, habéis tenido una vida muy cómoda. Encontrasteis trabajo con mucha facilidad. El trabajo era razonablemente estable. Pudisteis comprar una vivienda en condiciones llevaderas. Cuando quisisteis, creasteis familias. ¿Esto ocurrió con todos los integrantes de las generaciones del baby boom? Con toda certeza, no. Pero al margen de lo anterior, el escenario no era tan idílico. Salíamos de una dictadura y esa dictadura sigue ejerciendo influencias notables sobre nuestra cabeza. Los trabajos que conseguíamos no eran precisamente una bicoca. El sistema educativo que padecimos era lamentable. Nuestra formación en lenguas limitadísima. Hemos tenido que asumir con el paso de las décadas ejercicios de adaptación tecnológica extremadamente complejos. Apenas viajábamos. Yo tengo una hija con 30 años. Cuando tenía 20, un buen día pensé qué países conocía yo con 20 años y qué países conocía ella. Yo conocía como gallego el norte de Portugal. Nada más. Mi hija con 20 años conocía 15 o 20 países. Bueno, esto obliga a resituar los conceptos porque su perfil no es nada claro. Digo esto con una vocación expresa, la de subrayar que mi conocimiento sobre lo que ocurre con los jóvenes, pese a mi esfuerzo de los 2 últimos años, es muy limitado. De tal manera que tengo que poner mucha prudencia en las afirmaciones. En realidad, en cierto sentido, este podría ser un acto más patético de lo que es, porque yo pensaba que alguien que tiene 68 años, ¿tú cuántos tienes para? 71, se iban a dirigir a un grupo de gentes entre el cual no iba a haber ningún joven en propiedad, de tal manera que íbamos a discutir con los jóvenes, sobre los jóvenes, patéticamente gentes que no somos jóvenes. El público limita un tanto este fenómeno, pero no mucho. Segunda observación que quiero haceros. En la década de 1990 y en la siguiente, los cursos en las universidades españolas duraban de octubre a mayo. Tenía uno mucho tiempo. Y yo normalmente dedicaba una clase al mes a un debate sobre una materia que elegía el alumnado. Recuerdo que en uno de aquellos cursos, las primeras sesiones de ese debate se ajustaron al eje izquierda-derecha. ¿Qué sé yo? Una intervención norteamericana, la enésima en el Oriente Próximo, el estado de la sanidad pública. Aunque yo oficiaba de moderador, le prestaba atención, como no, a quienes intervenían y me fui haciendo una composición de lugar de quienes estaban en la izquierda y quienes estaban en la derecha. En la segunda parte del curso, supongo que de nuevo por azar, el alumnado decidió discutir sobre materias vinculadas con la moral individual. Las drogas, el aborto. Y debo confesaros que yo salí con la cabeza como un bombo. ¿Por qué? Exagero un poco, pero solo un poco. La mayoría de las personas a las que yo había situado en la izquierda, cuando les tocaba pronunciarse, por ejemplo, sobre el aborto, rechazaban el aborto de manera drástica. ¿Cuál era la explicación? Supongo que está a vuestro alcance. Quienes había identificado como izquierdistas eran cristianos que defendían determinados valores y que, cuando tenían que pronunciarse sobre el aborto, reflejaban la visión de la jerarquía católica.
decidí en aquel momento ratificar la conclusión de que debía esquivar conclusiones firmes en relación con la gente joven. Tercera observación. Fue también en aquella década, igual en el mismo curso que acabo de invocar. Yo tenía el hábito de pedir 2 voluntarios o voluntarias que reflejasen en esos debates posiciones enfrentadas. Un buen día, el alumnado decidió discutir, era una materia recurrente, sobre el derecho de autodeterminación. E intervino en primer lugar un joven que defendió con singular empaque y emoción el derecho en cuestión. Como es fácil imaginar, en la ciudad en la que estamos, la mayoría de los participantes posteriores cayeron en picado sobre él con los argumentos nada sutiles que se gasta el nacionalismo de Estado español. Al acabar el debate, yo deduje que tenía que ofrecerle algún tipo de apoyo psicológico a este chaval. ¿Cuál no sería mi sorpresa que unos días después se me acerca y me dice: Carlos, quiero que intercambiemos teléfonos porque me han nombrado delegado? Ojo con la cuestión. ¿Cómo se podía explicar esto? Creo que había 2 explicaciones distintas. La primera, probablemente ingenua, venía a decir: mira estos, tienen una conducta más abierta, plural y liberal en el buen sentido de la palabra de lo que pudiera parecer. Aunque es su rival ideológico, lo designan como su delegado. Creo que tenía más peso la segunda explicación, que identificaba una conducta utilitaria. El mecanismo era: este chaval sabe hablar y defenderse. Es lo que nos interesa para defender nuestros derechos delante del profesorado o de las instituciones académicas. Tengo que volver sobre esta dimensión utilitaria, porque creo que marca muchas de las percepciones de muchas gentes jóvenes. Cuarta de mis apreciaciones. Remite a una fecha precisa, el 15 de mayo del año 2011. Ese día en el que entendemos que surgió un movimiento, el 15M, el movimiento del 15 de mayo. Yo tengo 2 recuerdos firmes de aquella fecha. Acudí a la manifestación correspondiente que se iniciaba en las Cibeles. Y mientras caminaba subiendo Alcalá hacia Sol, me encontré con un colega. Prácticamente al unísono, los 2 pronunciamos la misma expresión: no conozco a nadie. Era una forma muy llamativa de retratar la cuestión. Ahí había una gente nueva que nunca acudía a manifestaciones, o al menos nunca acudía a nuestras manifestaciones, que admito que es algo diferente. Lo segundo que recuerdo es que me habían propuesto dirigir unas palabras en la Puerta del Sol. Y yo acepté el ofrecimiento con mucho recelo. Lo acepté porque la persona que me lo proponía me merecía confianza, pero al menos en inicio aquella convocatoria era un poco extraña. Yo no improviso en estas circunstancias. Preparé concienzudamente mis palabras. Y mi temor al llegar a las Cibeles es que fueran en exceso radicales. Cuando escuché lo que decían desde el altavoz del camión que encabezaba la manifestación, mi temor pasó a ser el contrario, que las mías resultasen ser en exceso moderadas. El problema quedó felizmente resuelto porque en la Puerta del Sol no se oía absolutamente nada, de tal manera que poco importaba lo que yo dijese en un sentido o en el otro. En cualquier caso, creo que soy el ser humano que ha pisado más asambleas del 15M. Y yo me consideré muy fortalecido en aquellos meses. Permitidme que recuerde, dado el recinto en el que estamos, que allá por 2012 acudí a un debate en Granada con José Luis García Rúa, que pasaba por ser el diablo de los talibán de la Confederación Nacional del Trabajo. Y descubrí que prácticamente decíamos lo mismo en relación con el 15M. Decíamos lo mismo. ¿Qué significa? El 15M tenía muchas virtudes y quien no las viese anda muy ciego y arrastraba, como es inevitable, sus defectos. Y quien no los viese también andaba muy ciego, pero más ciego andaba el primero que el segundo. Quinta de mis apreciaciones. Desde hace, si no me equivoco, 14 años, se despliega en las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea el llamado Plan de Bolonia. Probablemente sabéis que la principal innovación pedagógica de Bolonia pasa por los seminarios.
El profesorado tiene que impartir seminarios, seminarios y seminarios, y el alumnado que padecerlos. Yo llegué a la conclusión de que el único uso razonable de ese tiempo era, de nuevo, organizar debates con el alumnado. Y el primer año de despliegue de esos debates me sentí muy marcado negativamente por la percepción de que la mayoría de mis alumnos y alumnas tenían muy claro que las sociedades solo progresan en virtud de la competición más feroz, del codazo más descarnado. Y debo confesaros que desactivar ese discurso no es nada sencillo, siquiera solo sea por una razón. Ese discurso da cuenta de una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la acción de la especie humana. En algún caso, muy atrevido yo, me atreví a recomendar la lectura de un libro maravilloso, El apoyo mutuo de Kropotkin. En ese libro, Kropotkin demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Me interesa la dimensión biológica del argumento. He contado muchas veces que el primer año de aplicación de seminarios de Bolonia yo tenía un mal hábito que consistía, al final de cada seminario, en formular una pregunta que debía ser respondida a brazo alzada. En una semana, mis diferentes grupos de seminarios, alumnos de primero, de una facultad de Derecho en una universidad pública, discutieron sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba era, de quienes estáis aquí, ¿quiénes simpatizáis con el franquismo y quiénes lo rechazáis? Siempre había 5 o 6 alumnos, en su mayoría varones, que declaraban simpatizar con el franquismo. Pero recuerdo vivamente que en uno de esos grupos, cuando formulé la pregunta, solo levantó el brazo un alumno para declarar sus simpatías por Franco. Y por la vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo, barba. Y yo pensé que era víctima, yo, de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y lo cierto es que reaccioné mal, porque le dije, te estás descojonando de mí, ¿no? Y el pobre hombre echó mano del socorrido argumento de los numerosos pantanos que había construido Franco. Dije, bueno, no pasa nada. También recuerdo que ese día me tocaba a mi hija Ana en casa. Ana tenía 15 años. Y nada más llegar, yo estaba muy sojuzgado por el debate sobre Franco, le digo, oye Ana, ¿tú de Franco qué piensas? Y con mucha rapidez dijo, era un hijo de la gran puta. Dijo, ¿pero sabrás algo más? Y agregó, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Ojo con el argumento, porque retrata también a toda una generación. El argumento, por cierto, es bastante agresivo con el general Franco. El personaje prominente pasaba a ser la nieta que concursaba en televisión y él quedaba como una especie de abuelillo extraviado en la historia. Sexta observación. Probablemente sabéis, lo ha recordado antes Palacios, que he dedicado muchos años a la teoría del decrecimiento. Permitidme que rescate un elemento de esa teoría. En términos reales, la renta per cápita en Estados Unidos es hoy 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945. De un tiempo a esta parte, y sin embargo, todos los estudios parecen concluir que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de población estadounidense que declara ser cada vez menos feliz. Suelo citar una encuesta del 2007, os preguntaréis, ¿por qué voy tan atrás en el tiempo? Porque es el año que antecede a la llamada crisis financiera, con lo cual no pueden invocarse los efectos disruptores de esta última. Concluía que un 49% de los estadounidenses declaraba ser cada vez menos feliz, frente a un 26% que afirmaba lo contrario. Todo el mundo ha utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Siempre digo lo mismo, administrémosla con mucha prudencia. En los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, de riqueza, claro que tiene que ver con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida.
Sobran, sin embargo, los motivos para argumentar que, dejados atrás los estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de malestar general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera y a esto voy. El sentido común, imperante en una sociedad como la nuestra, entiende que desde muchas décadas atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a esta pregunta que nos emplaza delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Séptima observación. Hace un año presenté aquí un libro titulado Breviario de Ecología Libertaria y conté algo que voy a recuperar ahora. En enero de 2023, 2 años atrás, me invitaron a participar en Girona, en Cataluña, en una jornada sobre decrecimiento y colapso que organizaba Extinction Rebellion, que probablemente sabéis que es uno de estos movimientos que germinó en un grado u otro al calor de la figura de Greta Thunberg hace casi una década. Las 2 personas que me fueron a buscar a la estación tenían la una 29 y la otra 30 años. Y como quiera que en un par de ocasiones yo describiese Extinction Rebellion como un movimiento juvenil, se consideraron en la obligación de corregirme. Me dijeron: no te engañes, Carlos. Extinction Rebellion, o al menos Extinction Rebellion Girona, no es un movimiento juvenil. Aquí, por lo pronto, no hay estudiantes universitarios. La horquilla de edad de los estudiantes universitarios es la que separa los 18 y los 25 años. A los adolescentes ni se les espera. Yo pregunté, claro, cómo explicaban ese vacío. Y la respuesta fue muy cautelosa. Invocaba, como tantas otras, el peso negativo de las redes sociales. Hablaba de muchos adolescentes que pasan muchas horas al día delante de la pantalla de un ordenador o de un móvil, al amparo de procedimientos de socialización que no parecen los mejores. Nuestra generación se socializó en los bares, para bien y para mal, porque tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes, pero al menos había un principio de socialización, de relación humana. Cuando yo me topé con ese escenario, fue cuando empecé a pensar en estas materias y procuré alejarme ciertamente de cualquier ejercicio de demonización de los jóvenes. Estoy hablando, no lo olvidéis, de una generación que disfruta de una información prolija sobre la crisis ecológica. Ciertamente una información marcada indeleblemente por los derroteros de la Agenda 2030, que es una simplificación dramática, pero que tiene pleno derecho a reprochar a las generaciones anteriores por lo que hemos hecho, o más bien por lo que no hemos hecho. Me parece, en cualquier caso, que esta discusión obliga a plantear perfiles de acción organizativa que no son nada sencillos de determinar. Octava observación que quiero haceros. Cuando me he enfrentado con estos debates, he llegado a la conclusión simbólica de que aquí hay un objeto malvado y otro benigno. El objeto malvado son las redes sociales que acabo de mencionar, que se convierten en una macroexplicación de casi todo, y el objeto benigno son los libros. En el capítulo de conclusiones hay un epígrafe relativo a los libros. Empezaré por lo de los libros. Yo tengo la impresión de que para muchos jóvenes un libro es un objeto a la vez extremadamente simple y extremadamente complejo. ¿Por qué simple? Porque no tiene pestañas. No puede andar uno aquí marcando e ir cambiando para ver una ilustración, lo que significa un nombre. Parece que dedicamos 10 segundos a cada página web que vemos. Imaginaos qué tipo de profundidad puede exhibir nuestro conocimiento sobre la base de un tiempo como este. Pero es al mismo tiempo un objeto complejo porque reclama concentración.
Y si además el objeto tiene muchas páginas, no es el caso de este, pues el problema se acrecienta más. Una de las lecturas serias que asumí lo era sobre los efectos cognitivos de las tecnologías digitales. Me vais a permitir que los mencione de manera muy sucinta, si lo encuentro. A ver. Dice aquí, abajo hasta ordenador impreso. No deseo ignorar en modo alguno que lo digital tiene sus ventajas. Una de ellas nace del hecho de que es una tecnología bidireccional, de tal suerte que quien la emplea puede recibir y puede al tiempo, y al menos en principio, aportar. Si así los hechos permite el intercambio de información, algo que explica su éxito en términos económicos y comerciales, propicia a la vez una conexión permanente que en ocasiones puede no ser ciertamente la deseada o la deseable. Facilita, por otra parte, el desarrollo de las capacidades espaciales y visuales, y en otro terreno puede estimular las habilidades cognitivas cuando nos vamos haciendo viejos. Esto es importante saberlo, ¿eh? Pero parece que las ventajas acaban ahí. Los procesos cognitivos, por lo pronto, se resienten, de la mano de dificultades en lo que se refiere al procesamiento de datos, al desarrollo de argumentos complejos, al trabajo con esquemas globales, al pensamiento crítico y al despliegue de pautas imaginativas. Lo digital apenas permite acumular información, por otra parte, en la memoria propia. Alimenta pautas de conducta que cabe suponer no son las mejores. Al amparo de una notable velocidad de tránsito, propicia una obsesión por lo inmediato, genera una franca dispersión de la atención y nos somete a una sobredosis de datos y de estímulos, en el buen entendido de que ni la primera, la dispersión, ni la segunda, la sobredosis, son necesariamente negativas. La irrupción de los smartphones no ha hecho sino radicalizar muchos de estos problemas, en la medida en que nos ha regalado un ordenador omnipresente. Y al respecto, ni siquiera podemos acogernos a la idea de que el tiempo dedicado al mundo digital ha venido a restar influencia a la televisión. Admitiré, en fin, y vuelvo al inicio, que es difícil evaluar lo que las tecnologías digitales suponen en materia de sociabilidad y conversación, no sin agregar que el abuso de aquellas a duras penas puede ser saludable. Va la novena de mis observaciones. Me gustaría prestar una atención sucinta a algunos de los tópicos que se manejan en estos debates. Uno de ellos dice que los jóvenes están inmersos en una permanente orgía de consumo y de hedonismo. ¿En qué jóvenes están pensando? Que esto existe es innegable, pero todos los jóvenes están inmersos en esa orgía. Otro de ellas asume la forma de un comentario que he escuchado muchas veces en labios de colegas en la universidad. Se quejan y dicen, es que los jóvenes no participan en los debates, carecen de espíritu crítico, no leen. Siempre que he escuchado comentarios de este cariz, me he levantado como en un resorte y he dicho, si esto es verdad, y probablemente en alguna medida lo es, la culpa es nuestra. Es la sociedad que hemos generado los adultos. Encima me voy a dedicar a demonizar a las víctimas de nuestra conducta. Pongo un tercer ejemplo. Es innegable que existen problemas de solidaridad intergeneracional. Basta con echar una ojeada a las demandas comunes de los sindicatos. Voy a excluir a este, pero ni siquiera estoy seguro de que quepa excluirlo. ¿Por qué? Porque los sindicatos suelen atender a las demandas de sus afiliados y sus afiliados no suelen ser jóvenes, con lo cual hay aquí un bucle en virtud del cual las demandas de los sindicatos contribuyen a ratificar la condición de privilegio relativa de sus afiliados generacionalmente de edades mayores. ¿Nuestras organizaciones son acaso perfectas? No tenemos que partir de la conciencia, del reconocimiento de que exhiben muchas taras. Igual no se trata tanto de atraer a los jóvenes hacia nuestras organizaciones como
de acudir nosotros a las organizaciones de los jóvenes. Esto tampoco es un ejercicio particularmente subversivo, simplemente es una asunción de que a nadie le falta por completo la razón. En fin, os dije antes que yo tengo una hija, Ana, con 30 años. Tiene un bar en la zona de la Latina. Perdonadme este ejercicio de publicidad gratuita. Y yo recuerdo que hace como 3 meses mantuve con ella una conversación sobre estas cosas. Le dije, Ana, ¿tú ves diferencias notables entre la gente de 30 y la gente de 40 años? Y me respondió, no, las veo entre los de 30 y los de 20. ¿Y por qué? Y la respuesta era una respuesta tramada, no surgía de la improvisación. Dijo, a ver, papá, los que tenemos 30 años no hemos estado inmersos siempre en las redes sociales. No nacimos en las redes sociales. Nos incorporamos a las redes sociales cuando éramos unos adolescentes, cuando teníamos 12, 14, 16 años. De tal forma que hay una parte de nuestra vida que no se ve indeleblemente marcada por la lógica de las redes sociales. Y a continuación le dije, pero a tu bar va gente de 20, 21, 22 años. Y me dijo, no, nadie. ¿Y por qué? Y yo esperaba una respuesta del tipo, bueno, el tipo de recinto, la música, el público. La respuesta me dejó de piedra. No beben alcohol. Bueno, esta es de nuevo una generalización, pero tenía su significado. Y le dije, ¿por qué no beben alcohol? Siendo el alcohol una cosa tan saludable. No le dije eso, pero vamos, fue lo que yo pensé. Y me dijo, a ver, papá, es que el estereotipo de joven que reivindican las redes sociales es alguien estilizado, guapera, sano, de tal manera que lo del alcohol no entra, aunque puedan entrar perfectamente esas bebidas isotónicas que calóricamente son auténticas bombas. Décima observación que quiero haceros. ¿Cuál entiendo yo que es el escenario general que padecen muchos jóvenes? Lo voy a retratar así. Precariedad, salarios muy bajos, desempleo, obligación de seguir viviendo en el hogar de sus padres, dificultades para reproducirse, si es que tienen la mala idea de hacerlo, pero bueno, esto. Propensión inevitable a buscar otros horizontes geográficos, emigrando. Problemas crecientes de salud mental, ante todo en los adolescentes. Es inevitable que muchos de estos jóvenes sean pesimistas. Yo no sé qué significado puede tener a los ojos de alguien con 20 o 22 años la palabra pensión. Ninguno. A mí me hace gracia cuando escucho que el sistema de pensiones está a punto de quebrar. Pero ¿cómo está a punto de quebrar? Si la mayoría de quienes tienen menos de 40 años no han cotizado nunca. Es decir, saben que no van a cobrar una pensión, a menos que esto pegue un revolcón salvaje. Creo que el estado de ánimo consiguiente es muy diferente del nuestro. Nosotros nos podemos quejar legítimamente de la liviandad de nuestras pensiones, pero sabemos mal que bien que está ahí. Y ojo, en algún momento de ese capítulo llamo la atención sobre el hecho de que reflexiones como las que estoy transmitiéndoos ahora remiten a un país rico del norte desarrollado. ¿Cómo será el escenario de los jóvenes en los países del sur? Esto llevado al grado máximo. 11ª de mis apreciaciones. Yo no sé si habéis tomado contacto con el concepto de edadismo. La fuente principal de mis informaciones en la elaboración de este libro es un libro que publicó Catarata, de una amiga gallega, Teresa Moure. A ver, intento explicar esto sucintamente. Parece que en las últimas décadas hemos progresado algo en materia de comprensión de lo que ocurre en el ámbito del género y de lo que voy a llamar equívocamente la raza. Pero, sin embargo, mantenemos todos los tópicos imaginables en relación con los estereotipos vinculados con la edad. Alguien dirá, es que los estereotipos vinculados con la edad no tienen la misma gravedad que los que corresponden al género y a la raza. Es verdad, pero aún así conviene por lo pronto que seamos conscientes de que el problema está ahí. ¿En qué estoy pensando? No sé si habéis caído en la cuenta en el imaginario que rodea al concepto de adolescencia. Es probable que el verbo adolecer y el sustantivo adolescencia no tengan nada que ver, pero a mí
me recuerdan poderosamente el uno al otro. El adolescente es una persona que carece fundamentalmente de todo, que está fuera del mundo. En el otro polo están los ancianos. Os recomiendo encarecidamente la lectura del libro de Juan Cruz sobre los ancianos, sobre la tercera edad. Los ancianos parece que son personas capitidisminuidas, con problemas de salud mental y depresión por todas partes, incapaces de desenvolverse con soltura, de actuar independientemente. Teresa Moure en ese libro plantea una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué se adoptan niños pequeños pero no se adoptan ancianos? Yo ya sé que la pregunta tiene respuestas fáciles, pero creo que se mantiene en vigor. Se supone que por detrás del mecanismo de adopción hay una lógica de solidaridad, una voluntad de acudir en socorro de gentes que están en situación difícil. Bueno, pues si ese es el fundamento mayor de las adopciones, es evidente que hay muchos ancianos en situación tan complicada como muchos niños pequeños. Y sin embargo, esto se nos escapa rápidamente de la consideración. 12ª de mis apreciaciones. Vuelvo un momento, lo dije antes, al 15M. En el 15M había muchos jóvenes que planteaban una queja que era entendible. Decían, a mí me explicaron que si estudiaba, si hacía 2 carreras, un máster, si marchaba al extranjero, encontraría antes o después un puesto de trabajo bien pagado. He regresado y no encuentro ningún puesto de trabajo, ni pagado ni bien pagado. Esto es perfectamente comprensible en materia de queja. Lo que ocurre es que en muchos casos la demanda correspondiente se veía acompañada de un discurso meritocrático. ¿Qué significa aquí lo de meritocrático? Es una visión del funcionamiento de las sociedades que entiende que si algunas personas triunfan y otras no, es por su culpa. Las primeras porque se esfuerzan, porque dedican singular energía o porque son muy inteligentes y sagaces. Y las segundas porque no se esfuerzan o porque son tontos. Claro, esta manera de razonar olvida las desigualdades ingentes que marcan nuestras sociedades. Parece asentarse en la imagen del self-made man, del hombre hecho a sí mismo. Esas diferencias marcan poderosamente las opciones. No es lo mismo nacer entre los integrantes de alguien pobre, de una familia pobre, que hacerlo en una familia rica. No es lo mismo ser varón que ser mujer. Y no es lo mismo aquí ser español que ser inmigrante que acaba de llegar. Estas 3 tesituras marcan poderosamente las posibilidades de éxito o de fracaso. Y olvidar lo que significan es extremadamente delicado. Y me temo que mucha gente que en un grado u otro se ha vinculado con movimientos sociales alternativos, olvidaba esto, se dejaba llevar por un impulso en virtud del cual el discurso dominante, este es el discurso de Isabel Díaz Ayuso, de manera obscena, intervenía poderosamente en sus decisiones vitales. 13ª de mis apreciaciones. Tampoco me gustaría transmitir la idea de que lo que hacemos las gentes mayores carece por completo de sentido. Hay que escarbar en nuestras virtudes también. Me vais a permitir que os proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Hace, 3 meses fui a dar una charla a Zaragoza. Y un par de horas antes de la charla quedé con una mujer, 37 años, que estaba haciendo una tesis sobre el 15M. Mantuvimos una conversación muy sugerente y en un momento determinado me explicó que unos meses antes había acudido con su sobrina de 19 años de edad a una charla mía en un pueblo del Pirineo y que su sobrina había quedado fascinada. Ojo, no malinterpretéis. Creo que no había quedado fascinada con mi charla. Había quedado fascinada con el concepto charla. ¿Por qué? Bueno, especulo. Igual a vosotras y a vosotros se os ocurren otras explicaciones. Primera explicación. En esa charla no había ninguna parafernalia tecnológica. En el mejor de los casos habría un micrófono, pero esto no computaba. Para gentes acostumbradas a comunicarse a través de un ordenador, de una pantalla, de unas imágenes, aquello era, si no completamente nuevo, no particularmente perceptible y común.
Segunda explicación. La actividad en cuestión no formaba parte de ningún mecanismo reglado. Allí no se obtenían puntos ni créditos. Tú podías tomar la decisión de acudir o de no hacerlo. Y si estabas allí, podías quedarte o ausentarte. Tercero y último, en estrecha relación con lo anterior, no había ningún intercambio monetario. Allí no hacía falta pagar una matrícula o apuntarse en algo. Creo que tiene sentido que reflexionemos sobre esto, porque igual esto que estamos haciendo hoy, que es una charla, que nos parece tan arcaico y tan poco atractivo para la juventud, no lo es tanto. Buscando determinadas veredas, determinados caminos, encontramos que tienen más virtudes de las que pudiera parecer. Esto me recuerda de nuevo al 15M. Yo dije, este movimiento empieza a morir el día en que quienes sostienen que hay que acabar con las asambleas en las calles y plazas, sustituyéndolas por el intercambio a través de un ordenador, cada uno en su casita, en un cuarto individualizado, votando esto o lo otro. Y el movimiento creo que murió por varias razones, pero una de ellas era esta. 14ª observación. Para que veáis que me he currado ese capítulo, os confesaré que leí varios libros sobre youtubers e influencers. No tenía ningún conocimiento sobre esto. Y, por decirlo de manera rápida y rotunda, la realidad correspondiente me pareció patética. Creo que apenas hay que salvar nada ahí. Y sin embargo, estas gentes están en la cabeza de los libros más vendidos. El otro día mi editor, el de Catarata, me dijo que disponía de un programa norteamericano que permite saber a conciencia cuáles son las ventas objetivas de los libros, no las declaradas por las editoriales, y que en cabeza estaban descaradamente todos estos libros, y lo que seguía después eran libros de autoayuda. Esto me da que pensar porque, claro, hace unos años recuerdo que hice una foto en el metro. Había 4 asientos y 4 enfrentados y las 8 personas estaban leyendo un libro. Y me pareció tan inédito que dije, esto merece ser recordado. La siguiente pregunta era, ¿qué libro estaban leyendo? Pero en fin, ya no había que hurgar tanto en la condición de las gentes. De todas maneras, las quejas con respecto a la mierda de los youtubers y de los influencers conviene que las compensemos con el recordatorio de la mierda de nuestros medios de incomunicación serios. El diario coprofágico El País acaba de celebrar su 40 aniversario, si no me equivoco. Y ahora va a tener uno que llegar a la conclusión de que El País es un modelo de información neutra, objetiva, que nos permite acercarnos a la realidad de manera profunda. A estas alturas, después de la mierda que ha lanzado semejante parafernalia periodística. 15ª y última de mis apreciaciones. Me vais a permitir que también aquí lea el epígrafe final de ese capítulo porque creo que resume muchas cosas. Dice así. He leído un puñado de estudios sobre la juventud. Aunque excepciones las hay, las más de las veces esos estudios asumen un tono que aconseja no contestar, pese a las apariencias, los cimientos del orden existente. Todas o casi todas las respuestas que se perfilan, con el propósito de encarar la marginación de las generaciones jóvenes, se conciben en el marco de ese orden. Ahí está, por ejemplo, la confianza en que un buen indicador de que las cosas empiezan a cambiar de forma saludable es el hecho de que lleguen al poder líderes que han surgido de la generación de quien habla. La fórmula en algo me recuerda a un discurso similar abrazado por determinadas modulaciones del feminismo que se contentan con reivindicar que las mujeres alcancen, en pie de igualdad, las mismas cuotas de poder que los hombres, sin contestar un ápice la desigualdad general que marca indeleblemente nuestras sociedades. En esos estudios, o en la mayoría de ellos, no se aprecia ningún cuestionamiento, ni serio ni superficial, de lo que significan la democracia liberal, la institución Estado, los estados del bienestar, la economía de mercado, el crecimiento económico o la militarización general a la que asistimos.
Se asume sin más y, por ejemplo, que votar es bueno y que los líderes son necesarios, mientras la certificación de que existe una desafección ante el sistema no invita a considerar si la reacción correspondiente obedece a un patrón autoritario o a uno antiautoritario. Las fórmulas aplicadas me traen a la memoria los proyectos de Naciones Unidas que se proponían acabar con el hambre en el mundo sin contestar en modo alguno los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pareciera como si tuviésemos conocimiento, sin margen para la duda, de lo que es bueno, de lo que nos conviene, de tal forma que todo lo demás se ordenase en torno a ello. Sabemos también, por cierto, lo que debe suscitar nuestra atención y lo que no. Frente a la preocupación, muy común entre politólogos y sociólogos, por lo que hay que perfilar para que los jóvenes se integren en plenitud, creo que es más interesante determinar qué hay que hacer para que no se integren en modo alguno. Claro es que la apuesta correspondiente a duras penas merecerá crédito si se limita a reproducir la retahíla que ha puesto en marcha desde muchas décadas atrás la izquierda que vive en las instituciones, y también la que, presunta portadora de una cosmovisión que otorga certezas, reproduce esquemas autoritarios, dirigistas y vanguardistas y parece estérilmente empeñada en transmitir a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer. Al respecto, cada vez estoy más convencido de que lo que importan son las conductas y no las etiquetas que a menudo las acompañan. Pues muchas gracias por haberme escuchado y tengo aquí mi libreta para tomar apuntes. ¿Quién rompe el fuego? No, hombre, seguro que hay muchas materias aquí conflictivas y muchas que he dejado en el olvido, ¿no? Lo de la salud mental, por ejemplo, que lo he mencionado muy de pasada. Los jóvenes. A ver, ya sé que en el mundo libertario entendemos que alguien que tiene 38 o 39 años es un joven, lo cual es un retrato patético del escenario en el que estamos. Pero, en fin, aquí veo que con menos de 40 hay 17 personas. Bueno. A ver si me voy a haber gastado tontamente el dinero en la libreta y no voy a poder tomar aquí ningún tipo de apunte. Sí. Bueno, gracias por la charla y enhorabuena por el libro. Siento que te hayas tenido que leer libros de youtubers para hacer la bibliografía. Y yo, o sea, me ha gustado mucho tu análisis y todas tus ideas me parecen, o sea, muy lógicas y racionales. Y te quería preguntar si, o sea, si viendo que el grueso de la población pertenece a, voy a llamarlo clase proletaria, ¿por qué estamos viendo un auge de la ultraderecha si parece que a priori se contradice con la idea lógica que debería tener la gente respecto a lo que le beneficia? Ya puedes intuir que es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Que hay que invocar, supongo, factores muy dispares. Abuela Pluma, se me ocurren dos. El primero es el peso de las redes sociales. Yo he sugerido antes que sospecho que abusamos de las redes sociales como explicación de fenómenos complejos. Pero en sentido contrario, no quiero rebajar la influencia de las redes sociales. El segundo es la condición y la inercia de la izquierda institucional realmente existente, que yo creo que ha ido allanando progresivamente el camino hacia esas fórmulas de extrema derecha. Debo confesarte que no me siento particularmente concernido en la demonización de la extrema derecha. Me preocupa más otro fenómeno, el hecho de que el sistema político como un todo
acabe por bailar al compás de lo que dice la extrema derecha, que sospecho que es lo que está ocurriendo en todo el planeta, ¿no? Me preocupa más que las políticas objetivamente desplegadas por el gobierno español en este momento respondan en una dimensión al propósito de responder a la extrema derecha aceptando buena parte de las reglas del juego que la extrema derecha va dictando, ¿no? Entiendo que en este escenario los jóvenes son muy vulnerables a la manipulación y admito que en este caso me estoy sirviendo de manera inopinada de ese concepto de adolescencia que he criticado hace un momento, pero es cierto que quien nace a estas discusiones políticas es más fácil que sea objeto de manipulación. En realidad no sé si es más fácil, porque pareciera como si los adultos no somos objeto de manipulación, ¿no? Pero no acierto a ir mucho más allá. Igual hay una tercera dimensión, que es la de la moda. Recuerdo vivamente que un amigo militante de la CNT en un pueblo de Alicante, hace años, cuando Vox había pegado un subidón electoral, me dijo que en su pueblo muchas de las gentes que habían votado a Podemos en las elecciones anteriores votaban a Vox en esas. A primera vista era un poco sorprendente cómo encajas esto. Pero claro, el encaje venía de la mano del hecho de que quien llega el último y transmite el discurso más provocador, habida cuenta de que el escenario es nefasto, pues se lleva las adhesiones de muchas gentes que no se paran a pensar demasiado en qué están apoyando. Tanto cuando votaron a Podemos como cuando votaron a Vox. Ojo. Y creo que esta dimensión de la novedad igual se traduce con el hecho de que con el paso del tiempo el influjo de la extrema derecha sea menor, pero sin embargo sus ideas marquen poderosamente la deriva de nuestros sistemas políticos. Si los dos sindicatos mayoritarios en España, en fin, son dos maquinarias burocráticas incapaces de protestar ante nada, ¿cómo podríamos imaginar que los jóvenes se sintiesen atraídos por la propuesta correspondiente, ¿no? Y también me preocupa, en fin, y cierro aquí estas observaciones a vuela pluma, que de resultas de todo lo anterior haya muchos jóvenes que se sientan claramente atraídos por el discurso leninista, de la hiperorganización, de la jerarquía, de los simbolismos, en franco olvido de lo que hay por detrás de todas esas manipulaciones también. Pero no acierto a ir mucho más lejos en mis explicaciones. Perdona, se ha dicho siempre que no hay nada más tonto que un obrero de derechas. O sea, ¿cómo interpretas tú que el obrero se mueva a la derecha? En sustancia, la explicación es la misma que acabo de ofrecer en relación con los jóvenes. No es que la situación de los obreros sea la misma. Claro, lo que ha ocurrido en los últimos 80 años es que buena parte de la clase trabajadora o de los obreros se han integrado progresivamente en el sistema y han adquirido vínculos estrechos con la sociedad de consumo, de tal manera que han ido abandonando sus eventuales vocaciones contestatarias. El nivel de vida ha ido subiendo en términos generales y esto hace que asuman posiciones cada vez más conservadoras. El primer conocimiento de este fenómeno nos llegó de Francia, cuando descubrimos, un poco a tono con lo que acabo de decir de ese pueblo de Alicante, que muchos votantes de siempre del Partido Comunista francés pasaban a votar al Frente Nacional de Le Pen, que tenía, claro, una utilidad adicional, la de volcar todas las iras sobre poblaciones foráneas. El principal problema del país son los inmigrantes, que vienen a llevarse nuestro pan. Tampoco hay mucha sorpresa en esto. De nuevo, tiene que ver con la liviandad de las organizaciones de la izquierda que cada vez están más integradas en el sistema. Yo no aprecio ya sorpresa con esto. Entiendo tu pregunta porque cuando el fenómeno se empezó a manifestar nos sorprendía a todos y a todas. Pero hoy me temo que ya forma parte del pan nuestro de cada día. Yo vivo en Vallecas y bien sabes que en Vallecas el Partido Popular nunca ganó las elecciones hasta en las dos últimas consultas. Esto quiere decir, claro, el otro día un colega que vive en Vallecas me decía, a ver, Carlos, lo que ocurre es que en Vallecas hay una masa de población inmigrante cada vez mayor y los inmigrantes quieren protegerse frente a lo que interpretan, pero no encajaba demasiado el discurso, ¿no?
Me parece que los inmigrantes tienen que temer más, por lógica, a la derechona que a lo que no es la derechona. Pero claro, si me acojo a la tesis que he defendido ya 2 veces, las diferencias entre lo uno y la izquierda institucional son tan limitadas que al final ese tipo de adhesiones fuertes se van diluyendo, ¿no? Él decía, la gente de Vallecas de siempre sigue siendo gente de izquierdas y comprometida. También aquí habría que preguntar qué significado tienen estos adjetivos, ¿no? Un poco a tono con lo que dije antes de lo que leían esas 8 personas en el metro, ¿no? ¿Qué significa estar comprometido y luchar? ¿Acudir cada 4 años a depositar un papelito en una urna? Pues esto también es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Yo he mencionado muchas veces un célebre artículo de Ricardo Mella, de hace más de 100 años, en el que terciaba sobre la discusión electoral, e interpreto yo que mal que bien decía, si queréis acudir a votar, a mí me parece respetable, si queréis absteneros, también me lo parece. Lo que me importa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación, creo, muy sagaz en el momento en el que estamos, porque vivimos en un escenario, no lo olvidéis, de desmovilización extrema. En mi percepción, en ningún momento, desde la muerte de Franco, hemos asistido a un escenario de desmovilización tan rotundo como el de estas horas. En el ABC, los trabajadores de talleres y administración hicieron en plena dictadura un consejo de representantes. Significaba que cada, taller se elegía a alguien en la asamblea y luego nos juntábamos y decidíamos las propuestas que surgían de las asambleas estas, llevábamos a cabo. Hasta tal punto de que hacemos un consejo, un convenio colectivo. Como éramos ilegales, no es que fuéramos alegales, no, éramos ilegales. Llegamos al jurado de empresa, se le exigió que cuando dijéramos nosotros, porque nosotros no podemos firmarlo, cuando se lo dijéramos, venía a firmar el convenio. Pero amigo, ¿qué ocurrió? Que llega a Comisiones Obreras, intenta hacer una intersindical, no lo consigue porque surge la UGT por un lado y la CNT también surgimos por otro y ya no puede hacerla. ¿Qué hace Comisiones? Comisiones estaba infiltrada en los sindicatos verticales, no hay que olvidarlo. Y como tenía fuerza en las empresas, dijeron, pues amigo, lo que hacemos es hacer unas elecciones similar a que era la continuidad de los jurados de empresa, ni más ni menos. Y entonces ahí empieza todo. Cada vez peor, porque al final la gente le es más fácil votar que, por ejemplo, afiliarse, los trabajadores, afiliarse o agruparse en algo similar como lo que hicimos nosotros. Y eso es lo que ocurre, cada día se va viciando más. Cuando vemos que encima a los que estamos eligiendo, la mayoría, muchas veces, lo que quieren es, pues, primero tener poder, que eso llena mucho. Y luego, económicamente, también tienen unas ventajas. Eso lo trasladas y lo amplías, y es un poco lo que ha ocurrido. La gente ya no cree, ni mucho menos, ni en unas elecciones ni en otras. No creen en el fondo. Les es más fácil. Es decir, en vez de ponerme a pensar y ser responsable, lo que se ha hecho es cautivar la responsabilidad de los ciudadanos y de los obreros. Solo quiero agregar que esto mismo que cuentas en el ámbito sindical ocurrió en la década de 1980 con las asociaciones de vecinos. El gran triunfo de Felipe González fue cancelar el vigor de la independencia de las asociaciones de vecinos, capturarlas en provecho de un proyecto vertical que dejaba en la inopia cualquier reivindicación seria y sólida. Y seguimos pagando los efectos de esto. Bueno, lo mismo, la pregunta es un poco general, pero estoy viendo que hay como muchos problemas y todos bastante preocupantes. ¿Podrías dar alguna, no sé si se te ocurre alguna solución para algunos de estos problemas, como la desmovilización brutalísima que hay ahora mismo, o todos esos obreros que están tendiendo cada vez más a la derecha, en parte por el miedo y por 1000 motivos más? ¿Alguna idea? Más alto, por favor. Bueno,
que si se te ocurre alguna idea o os podría, no sé, decir algún consejo o esbozar algo quizá, porque veo muchos problemas y bastante preocupantes, como la desmovilización, el tema de todos los obreros que se van yendo cada vez más a la derecha. Y lo cierto es que se me ocurren pocas ideas realmente útiles para que eso gire hacia otro lado, no sé, al menos ahora mismo. No sé si a ti se te ocurriría algún... A ti se te ocurren pocas ideas y a mí ninguna. A ver, la pregunta tiene mucho calado y una enorme dificultad de responderla. Yo a veces pienso que cuando uno va a hablar en público le hacen determinadas preguntas que reclamarían como respuesta lógica, bueno, perdonad, pero me voy a sentar 20 minutos, voy aquí a un cuartucho al lado, con unos folios, pienso detalladamente la respuesta y luego os la cuenta, pero a mí no me queda más remedio que responder a quemarropa. ¿Y qué se me ocurre responderte? Una, yo he dicho muchas veces que hay un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelas y abuelas anarcosindicalistas y anarquistas, y que ha tenido muchos significados distintos, alguno un poco abstruso. Hablaban de la propaganda por el hecho. ¿Qué entiendo yo que significa hoy eso? Significa que está muy bien organizar actos como este, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones. Pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y en esto debieran desempeñar un papel central los sindicatos libertarios. Y yo creo que infelizmente no lo hacen. No lo hacen porque están inmersos en un sinfín de tareas. Yo recuerdo que he escuchado muchas veces a militantes libertarios del sindicalismo que me dicen: yo vine aquí para construir espacios autogestionarios y me paso el día en un cuartucho asesorando laboralmente a un trabajador o una trabajadora que tiene problemas en su empresa. Segundo elemento, mi tesis, que admito que no es fuerte y que es discutible, es que las cosas van a ir a peor y que se nos echa encima un colapso delicado. Y tengo la firme convicción de que una parte de la sociedad acabará por reaccionar ante esto, de tal manera que no podremos hablar de la desmovilización en los mismos términos en lo que lo haremos ahora. Claro, pervive la pregunta, ¿y esa parte qué va a hacer? ¿Un 5%, un 10%, un 30%? Yo he señalado muchas veces que hemos prestado muy poca atención a los grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 5 años. He subrayado que en la mayoría de los casos esos grupos no fueron creados por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos, que era antes bien la gente común honestamente preocupada por los problemas de sus vecinos y vecinas. Bueno, esto tiene más riqueza de lo que pudiera parecer, no está todo perdido, aunque admito que el argumento presenta muchas aristas delicadas. En esa charla de Zaragoza que mencioné antes, intervino un profesor de instituto y dijo algo muy sensato. Dijo: yo comparto contigo, Carlos, esta vocación de identificar prácticas de apoyo mutuo en la conducta tradicional de nuestros conciudadanos. Pero en Valencia, con ocasión de lo que ocurrió y que tenéis a buen seguro en mente, hubo gentes que asumieron un ejercicio muy retorcido de despliegue de prácticas de apoyo mutuo. Les interesaba el apoyo mutuo supuestamente aplicado en provecho de los españoles. Y esto, con toda evidencia, no es lo que nosotras y nosotros podemos defender. Pero ojo, es que alguien dirá también que dentro de la institución familiar suelen manifestarse lógicas de apoyo mutuo, lo cual me parece muy bien y muy respetable, pero de nuevo no es lo que estamos defendiendo. Con lo cual, colocarlo del apoyo mutuo como el meollo de nuestra acción me parece inevitable, pero tendremos también que precisar con mucho tino qué es lo que estamos defendiendo. Pero en cualquier caso, vuelvo al argumento. Yo tengo la firme convicción de que cuando las cosas se vayan poniendo todavía peor, empezaremos a descubrir que hay gentes que apuestan por respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario y que lo hacen, ojo, no en virtud de un discurso ideológico, no en virtud de haber leído a Bakunin, a Kropotkin o a Marx,
sino de resultas de la certificación biológica de que esas respuestas son mucho más eficientes que el sálvese quien pueda. Esto es una invitación a un optimismo mesurado. La otra, quienes me conocéis lo sabéis, pasa por la reivindicación de lo que hacen en Chiapas o en Rojava gentes vinculadas con culturas precapitalistas. Ojo, son gentes que viven en un escenario mental y emocional diferente del nuestro, que todavía conservan elementos de autogestión y de apoyo mutuo naturales, no castigados por la lógica del sistema, no corroídos como ocurre con nosotras en la sociedad en la que vivimos. Pero, en fin, me parece que esta discusión, por un lado, es perfectamente necesaria, como son necesarias las prácticas en las que tienen que concretarse. A mí, si me permitís, me gustaría apuntar un poquito a lo que dice Carlos. En el sentido, yo ofrecería también como posible alternativa o vía la del descreimiento. Algo que parece al decrecimiento, no, el descreimiento. Yo pienso que hay algo que yo, viendo un poco el cambio de lo que decía el compañero que intervino últimamente, de la falta como de rebeldía, el exceso de sumisión o que no se hace las cosas. Antes, pienso, cuando era más joven, que creíamos menos en que desde arriba, cualquiera, quien fuera que estuviera arriba, nos iba a arreglar la vida. Siempre teníamos más recelo y mucha menos confianza. Yo recuerdo con 20 muy pocos años empecé a trabajar en las obras allí en Oviedo y cuando te ponías a leer un periódico o algo allí, los compañeros mayores decían: eso no tiene de verdad más que la fecha, y ni siquiera a veces hasta se equivocan en la fecha que ponen. O sea, no te creas nada, ¿no? Hoy me doy cuenta, sobre todo yo también tengo hijos un poco mayores que tu hija, pero hablando con ellos y con compañeros suyos de trabajo, mi hijo trabaja en Renfe, sigue la saga ferroviaria, hay como una especie de confianza, o no sé si eso que se llama el buenismo tiene algo que ver con eso o algo así, que quienes nos dirigen no son tan malos y no hacen las cosas por pretender explotarnos o no, que parece que eso que dicen que se preocupan por nosotros y contra el cambio climático, que siempre lo que hacen, todas las medidas que toman parece ser que son por nuestro bien y contra el cambio climático, y que entonces de ahí se infiere una situación que es que si las cosas no van mejor es porque no pueden ir mejor, no pueden ser de otra manera, como si se tratara de un fenómeno natural, no porque los dirigentes estén al servicio del gran capital y su única preocupación y su fundamental y principal preocupación sea obtener de nosotros el máximo beneficio a través de la máxima explotación, como siempre se hizo. Creo que entrar en una fase de descreimiento en este sentido es fundamental para intentar recuperar en parte, o por lo menos en lo posible, por lo menos la rebeldía. No sé si la organización y un movimiento obrero potente, estas cosas, pero por lo menos la rebeldía. A mí me ocurrió una cosa este verano a nivel personal, que sin querer me vi por ahí en las redes estas, porque iba a hacer un viaje normal a Asturias, a mi tierra. Iba con mi compañera, con Pilar, salía de un tratamiento, estaba cansada y tal,
y llegué a la estación de Chamartín para coger el tren. Y bueno, aquello, si usáis el tren y vais por allí, es un caos total. En fin, el tren llevaba ya más de 3/4 de hora de retraso, nadie decía nada, nos habían metido allí en una sala donde nos tenían allí amontonados como si fuéramos bultos, equipajes y tal, y allí había un montón de gente, pues como 500 personas o más, asumiendo aquello con una cosa de resignación no cristiana, yo qué sé, resignación estúpida, que a mí me sacaba de quicio, entre otras cosas, porque estaba nervioso, porque mi compañera cansada no tenía ni un lugar donde sentarse. Entonces, bueno, allí le ponía la maleta para que intentara. Tal fue mi situación que no pude más y exploté, ¿no? Y lancé allí un discurso improvisado, cagándome prácticamente en la madre que parió a los gestores del ferrocarril y tal, además denunciando que yo había trabajado 40 años como maquinista en Renfe y cómo era posible que hubiéramos permitido llegar a esa situación y que además nadie dijera nada, nadie hiciera nada y ni siquiera nadie protestara. Era algo, bueno. Cuando llegué a Mieres, estaba allí toda la familia, los amigos y tal, alucinados, porque ya había salido, alguien grabó aquello y había salido por allí por las cosas, ¿no? Entonces, yo cuando voy por ahí por la vida, digo, ¿cómo es posible? Me encuentro con situaciones como esta y veo que efectivamente ya no es cuestión de un movimiento obrero o algo más serio, no, es que el mínimo espíritu de rebeldía parece que desapareció. No sé si tiene o no tiene que ver y hasta qué punto las redes y todo el tema ¿no? En fin, pero yo sí me gustaría terminar esta intervención lanzando una preguntilla al aire, a ver si encuentro respuestas de una u otra manera, ¿no? ¿Os creéis de verdad que en lo que se estaba comentando pueda calar o pueda tener cierta influencia o tenga incidencia la falacia esa que esgrimen los dirigentes estos ahora tipo Milei o Trump o tal, que se declaran antisistema? ¿Creéis que eso puede ser engaño real y puede actuar como gancho? Puede ser que efectivamente un sector más o menos importante de la gente se lo crea y que efectivamente eso pueda tener su importancia a la hora de ver ese giro o esa historia de la influencia que están teniendo los movimientos estos de extrema derecha. Es una cosa que dejo ahí como pregunta, ¿no? ¿Se oye esto? Sí. Hola, Carlos. La verdad es que volviendo al tema del que has hablado, fundamentalmente sobre los jóvenes, creo que tengo mucho que pensarlo, porque has hecho bastante defensa, bien, me parece, de la juventud, pero la gente que llevamos muchos años en los movimientos sociales, joder, nos cuesta asumirlo, ¿no? Como te voy a dar unos datos, como estás recogiendo datos, unos datos rápidos. Como creo que sabe, yo llevo muchos años colaborando en la Escuela Popular de la Prospe y a los mayores se nos ocurrió que en una escuela autogestionaria y tal, que estaba bien dar un poco de formación a los jóvenes sobre anarquismo. Y ayer mismo empezamos el ciclo sobre anarquismo. Asistieron 20 y tantas personas de la escuela y ni una tenía menos de 40 años, para tus estadísticas. Sí, hola, buenas. Bueno, yo te quería hacer la pregunta de si consideras que las organizaciones o los grupos de carácter anarquista o de ideología, digamos, libertaria,
deben hacer por estar presentes de alguna forma en la política institucional o digamos, dentro de las instituciones del Estado, o si para favorecer una agenda de carácter autogestionario y antiautoritario, lo más conveniente es mantenerse fuera de las instituciones formales. Gracias. A ver, no creo que se trate de ser lo más conveniente, es que las palabras tienen un significado. Y una cosa es que uno acepte de buen grado que hay que utilizarlas de manera flexible y abierta, y otra cosa es que traicione el cimiento de ese significado. Yo he dicho 1000 veces que cualquier espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones y viceversa. Y no veo ningún motivo para abandonar esta manera de razonar, ¿no? Creo que además, en el momento en el que estamos, no solo se caracteriza por la desmovilización, sino por la demostración palmaria de que desde las instituciones, lejos de contribuir a resolver los problemas, lo que se está haciendo es que esos problemas se enquisten. Me remito al argumento que utilicé antes y que ahora expreso diciendo que, gracias a Vox, se está blanqueando la condición de muchas de las fuerzas del sistema, que parecen estar resistiendo frente a la barbarie, cuando lo único que están haciendo es asumir la lógica de la barbarie. En ese orden de cosas, yo creo que, por esencia, por ontología, las gentes libertarias tienen que seguir peleando por la autogestión desde abajo. Y esto no se hace desde las instituciones. Ojo con esto porque, en el libro lo digo, cuando llegan las elecciones hay compañeros y compañeras anarquistas que se lanzan a una campaña desaforada pidiendo la abstención. Y a mí me parece bien que lo hagan, pero tiene uno que explicar desde dónde pide la abstención. Y yo la pido desde la autogestión. Como creo en la autogestión, rechazo la participación en las elecciones. Pero si simplemente digo que no me parece adecuado lo de las elecciones, es muy fácil que muchos de esos jóvenes completamente faltos de conciencia interpreten simplemente que estoy haciendo un brindis al sol. Así que yo no veo en este caso ninguna razón para modificar esa regla del juego. Lo digo de otra manera, no conozco ningún ejemplo de que desde las instituciones, de manera firme y prolongada, se hayan defendido espacios autogestionados. Y de lo otro, conozco un millar de cómo gentes que pretendían subvertir el sistema han acabado por ser subvertidos por la lógica del sistema. Sí, yo quería preguntarte si no te importa el meterte un poco con los padres. Hablamos con los padres, con nosotros los padres, los que tenemos hijos, ¿no? Tenemos hijos y hablamos de desmovilización y hablamos de nuestros jóvenes. Bueno, mi hija ya no es tan joven, pero bueno, la meto un poco en esto de la desmovilización y quería saber tu opinión de en qué medida los padres somos culpables de que nuestros hijos se desmovilicen tanto. Antes recordarás que dije que entendía que cuando mis colegas en la universidad lanzaban dardos contra los jóvenes por su falta de espíritu crítico, su escasa voluntad de participar en debates, su nula vocación lectora, yo me sublevaba y decía, bueno, si esto es verdad, será por nuestra culpa. Es verdad que esto de nuestra culpa es un argumento delicado, ¿no? Pero yo creo que la gente bien entendida sabe a qué me estoy refiriendo. Es un argumento parecido al que he utilizado muchas veces cuando subrayo que quienes están asesinando palestinos en Gaza no son los soldados israelíes, somos nosotros. Es nuestro modo de vida que precisa del asesinato de los palestinos. Esto produce sublevación en determinada gente que dice, yo no soy responsable de eso. Tú eres responsable de eso porque te sigues beneficiando de la condición de predominio del mundo occidental, de niveles de consumo mucho más altos que los que se registran en otros lugares. Ya sé que tu responsabilidad no es la misma que la del señor Netanyahu, hasta ahí llego, pero me parece que conviene que demos cuenta de los efectos. Antes dije, en unos casos de nuestra conducta y en otros de la omisión de conductas. Una de las preguntas que durante décadas se hicieron entre las generaciones aquí en España era ¿tú qué hiciste durante la guerra?
Pues yo creo que deben empezar los jóvenes a preguntar lo mismo en relación con la guerra ecológica contra el planeta. ¿Vosotros qué hicisteis durante esta guerra? Y la respuesta más común, la honesta, dirá: seguimos consumiendo como si nada pasara, emitimos bonitas palabras y separábamos la basura, pero al final no hacíamos nada, ¿no? Y por eso creo que conviene poner el dedo en la llaga de nuestra responsabilidad. Esto, claro, tampoco puede traducirse en liberar de responsabilidades a las gentes jóvenes. Lo que pasa es que su capacidad de tomar decisiones libres es mucho más reducida que la nuestra. Ya tendrán tiempo de hacerlo, ¿no? ¿A la una? Bueno, yo quería hacerte una pregunta en torno a lo de la juventud. En la época dorada del anarcosindicalismo, la etapa de la juventud era muy breve y no tenía una percepción social tan romántica como se tiene hoy, con eso de cuando se habla de la juventud como una época dorada, una etapa muy buena de la vida, ¿no? Tú sabes que antiguamente la gente pasaba casi de la infancia a la edad adulta, a edad temprana, se integraba en los tajos, se casaba muy pronto, eran padres muy pronto, por lo tanto, esa juventud, vamos, con 20 años, la mayor parte de la gente ya llevaba unos cuantos años como adulto. Si esta circunstancia de que no hubiera una juventud, como se entiende hoy, favoreció el crecimiento de los movimientos sociopolíticos revolucionarios, y que justamente la creación de esa juventud ha sido un elemento que favorece las herramientas que tiene el poder para crear, fomentar su ideología y dominar a las clases populares. Está bien pensado. Claro, remite a la discusión más general de la progresiva integración en el sistema, de capas de la población que antes se hallaban en una situación tan extrema que probablemente no les quedaba más horizonte que abrazar una propuesta revolucionaria fuera cual fuere. Pero tienes razón. Yo recuerdo haber leído hace unos meses un libro sobre los Ateneos Libertarios Vallecanos. Y en uno de los apéndices recoge un listado de los afiliados a uno de esos Ateneos. Y la mayoría de esas gentes tenían 16, 17, 18, 20 años. Igual el escenario era el contrario del que tenemos que afrontar hoy. Había una inflación de jóvenes que obligaba a asumir un ejercicio demasiado rápido, tú lo has sugerido, de acción y de intervención. Pero esto que cuento ahora me trae a la memoria algo que no he dicho antes, pero que me parece tan necesario como esto de lo que estamos hablando. Yo voy con mucha frecuencia a dar charlas a centros sociales, ocupados o no ocupados. La mayoría son juveniles. Y yo echo de menos que alguien pregunte allí: ¿y la gente mayor por qué no está aquí? De la misma manera que en otros recintos decimos: ¿por qué no hay jóvenes que vienen aquí? ¿Por qué no hay la reciprocidad? Yo he dicho muchas veces que muchos ancianos conservan una cultura de conocimientos, de capacidades tecnológicas ingentes que contribuirían a levantar esos centros sociales. No solo eso, permitirían que en vez de abrir 2 o 3 horas a las 8 de la tarde, abriesen por las mañanas y por la tarde. Y esa gente, entiendo que en muchos casos, se sentiría orgullosa y agradecida de que se les permitiese hacer eso, ¿no? Tu pregunta está bien, y lo he anotado aquí, porque nos obliga también a modular nuestras consideraciones sobre la base de cómo en los momentos históricos el papel de los ancianos o de los jóvenes fue distinto. En la CNT, antes de la Guerra Civil, había un respeto reverencial por los ancianos. Formaba parte en realidad de la cultura política general. Los ancianos eran gentes que merecían admiración y solidaridad. Esto se ha ido perdiendo con el paso de los años, ¿no? Pero está bien pensado lo que dices. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla y yo quería hablar sobre 2 puntos. El primero, el tema de que los jóvenes no estén tan presentes. Yo tengo 24 y hasta hace muy poco no empecé a interesarme por el anarquismo porque no tenía ni puta idea. O sea, el anarquismo para mí hasta mis 20 años es un párrafo así en un libro de texto de historia. O sea, lo que pienso yo es que no hay tantos jóvenes porque no se ha adaptado
a comunicárselo a los jóvenes. Yo en mi época de adolescente, a los 12 años, lo que estaba de moda era, bueno, y sigue estando bastante de moda, es el ser gay. Y el lado político va más por las izquierdas, el rollo queer, el rollo drag. Entonces era más fácil hablar sobre ese tipo de políticas antes que el anarquismo. Yo no he conocido a nadie anarquista hasta hace un año y no es de mi generación. Entonces es como un movimiento que no está, ¿cómo explicarlo? No se nos ha presentado nunca. Entonces es como, ¿cómo queréis que haya gente si no se presenta, no se mueve por redes sociales, no veo anuncios, no veo carteles? Yo he venido aquí hoy porque mi amigo me ha traído. O sea, si no, no me hubiese enterado. Y el libro pone que es para jóvenes. No sé si me explico, que no va como crítica, sino que oigo las quejas, pero es que no nos llegan. Respecto al tema de que no hay esa actitud tan revolucionaria, mi generación, hablo de las personas del 2000, nosotros supongo que en nuestra infancia, el 2008, el tema de la crisis fue como el momento más bajo que hemos vivido, pero éramos niños, no nos afectó tanto como os puede haber afectado a los adultos. Entonces es como, sí, hay que indignarse. Nosotros éramos niños, jugábamos y ahora hay cosas muy malas, pero repito, o nos enteramos por las redes sociales, que puede darnos visiones muy cerradas, y lo que hablamos entre nosotros, tampoco tenemos mucha gente más adulta a la que acudir que no sean nuestros padres o tíos o algún amigo, repito, como he podido acudir yo, pero no hay una diferencia generacional sobre cómo hablar de esos temas importante. O sea, es lo que mencionabas, los jóvenes ahora, y yo hablo desde mi perspectiva y de mis grupos cercanos, nos podemos quejar de la precariedad laboral, pero tampoco sabemos muy bien de dónde viene eso, y a la hora de buscar respuestas, los adultos funcionales, entre comillas, nos van a decir que es problema de esta cosa política que tú no vas a entender. No sé si me explico. Entonces, como, bueno, hemos sido muy sobreprotegidos en algunas cosas porque es una generación de paz. O sea, nosotros no hemos vivido hambrunas, no hemos vivido guerras, no hemos vivido una represión policial de la hostia, hemos estado bastante tranquilos. Entonces yo entiendo que no haya esa pasión por luchar por X derechos cuando hemos estado en cunas de oro. Me parece importante. Y respecto el que la derecha haya sido más popular, yo personalmente, aparte de lo de la moda, creo que es incultura. Repito, yo por los círculos que me he movido, lo que está muy de moda ahora es el tema izquierdas, el ser gay es súper guay. De hecho, en mi caso, si yo no me había liado con una tía, era la pestada del grupo. Entonces, al final sientes tanto rechazo hacia eso que te están intentando imponer los de tu grupo, que te mueves hacia... No es mi caso, pero sí que lo he vivido. Gente que dice, es que me da tanto asco hablar con vosotros porque si soy heterosexual, hombre blanco, me jodéis. Pues mejor me voy a la derecha, donde al menos me siento un mínimo arropado. Es lo que yo he visto. Repito, no puedo hablar por toda mi generación o similares, pero bueno, gracias. A ver, muchas cosas interesantes. Rescato la primera. Hablamos de los jóvenes y damos por descontado que configuran un grupo homogéneo, incluso en términos de edad, ¿no es así? No es la misma la condición. Algo de esto dije cuando relaté esa conversación con mi hija, de alguien que nació en 1995 y de alguien que lo hizo en 2008. Quien ha nacido en 2008 se ha chupado las sucesivas crisis en el escenario de la crisis financiera, de la pandemia. Los problemas de salud mental parece que se acumulan en este grupo de edad y no tanto en el anterior. Segundo elemento. Tú dices que habéis vivido en un mundo tranquilo, en paz, y yo lo admito.
Pero ojo, es vuestro mundo lo que tenéis delante de los ojos. Y sin embargo, en sentido contrario, lo que hay fuera de nuestro espacio de comodidad es un mundo en guerra permanente, una tras otra. Sin acabar Ucrania, empieza lo de Palestina y lo que vendrá pasado mañana. Y yo creo que mucha gente joven, lo ha dicho alguien hoy, pues no está preparada para asumir esto. Es decir, ¿cómo procesas esto mentalmente? A menos que no te interese nada, ¿no? Pero yo sigo pensando que pese a todo, esto no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, cuando yo hablo con jóvenes ante los cuales tengo muchas cautelas, que pienso que no me van a aportar nada o que me van a producir indignación, siempre encuentro gente muy abierta, interesante, que acrecienta tu comprensión del mundo. Constantemente mantengo esta tesis. No son tan tontos como pudiera parecer, ni tan rastreros. Tercer elemento. A ver, es que no me importa tanto que los jóvenes se relacionen con anarquistas o con gentes militantes en movimientos anarquistas. Yo he dicho antes que me interesan más las conductas que las etiquetas. Y yo creo que es muy fácil encontrar con gentes que participan de la lógica de la autogestión, que rechazan la autoridad, que practican el apoyo mutuo. Y no me importa que sean anarquistas, me parece muy bien que lo sean, pero no es una condición sine qua non. Y esto también tiene algo que ver con lo de las estrategias de comunicación. Infelizmente, conozco a bastantes anarquistas que son más bien anarcotestosterónicos, que miran a los demás por encima del hombro, despreciándolos, y parecen pensar que los demás son tontos. Bueno, pues los demás no suelen ser tontos, y esta gente hace muchísimo daño. ¿Cuánta gente ha pasado por el mundo libertario en las 4 últimas décadas y se ha ido un poco asqueada de este tipo de conductas? En fin, mientras te escuchaba, me ha venido a la cabeza algo que he pensado esta mañana, que tiene que ver con una de mis obsesiones, la de los libros. Muchas veces, me he enfrentado, he escuchado que colegas, amigos o gente me decía, oye, Carlos, ¿qué libro le puedo dar a mi hijo de 15 años para que tome contacto con el anarquismo? La tarea es complicada. Alguien respondería, Dios y el Estado de Bakunin. Dios mío, por favor, Dios mío. Ahí han acabado muchas vocaciones libertarias, ¿no? Ese es un texto filosofante que se ocupa de la discusión teológica, que tiene ciertamente en determinados momentos arrebatos de lucidez extrema, pero que como manual de pedagogía no sirve para nada. El apoyo mutuo de Kropotkin es un libro maravilloso, pero no es una introducción al anarquismo. Es una introducción a uno de los elementos vertebradores principales del anarquismo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Pues echar mano de un puñado de folletos muy pedagógicos, redactados por Kropotkin, por Malatesta, por Reclus, por el propio Bakunin, en el buen entendido de que son folletos de hace 100 años y dan respuesta a muchas materias importantes, pero dejan en el aire otras. Ojo, que los problemas los tienen también nuestros camaradas marxistas. ¿Qué libro le doy a mi hijo para que tome contacto con el marxismo? El Capital. Claro, da risa. Que son 2000 páginas de un lenguaje económico difícilmente accesible. Incluso alguna versión abreviada que las hay bien hecha, pues no da para mucho. El Manifiesto Comunista. Yo creo que a Marx y Engels les daría hoy vergüenza el Manifiesto Comunista, ¿no? Dirían, joder, a ver. Y lo cierto es que tuvieron la oportunidad de revisarlo. Sabéis que uno de mis libros, que yo no sé si presenté aquí, es sobre el Marx tardío. El Marx de los últimos años, cuando empieza a pensar en clave mucho más abierta sobre los problemas del campesinado, de las revoluciones, del proletariado. Y Marx tuvo la oportunidad de escribir un prólogo a la segunda o la tercera edición rusa del Manifiesto Comunista. Y se rajó. Debió pensar, uy, si aquí digo lo que pienso del Manifiesto Comunista, me van a cortar los huevos todos mis compañeros. Con lo cual, prefirió dejar las cosas así como nada. Nos faltan materiales en este terreno. Y ojo, este libro no va a resolver el problema, ¿eh? Ya os lo aviso. Y no lo va a resolver porque, vuelvo a lo que dije al principio, no he hecho un esfuerzo particular por desplegar un lenguaje asequible.
Creo que cualquier persona culta lo entiende sin problemas, pero a alguien que tiene 15 años yo no le daría este libro, ¿eh? Bueno, tenemos en cualquier caso problemas de comunicación por vías diferentes, pero no le prestes tanta atención al fenómeno ideológico de acercarte al anarquismo, como al fenómeno biológico de redescubrir que en tu propia conducta y la de tus amigos y amigas hay conductas libertarias y que se trata de hacer que eso hierva de manera... Y ya tendrás tiempo de acercarte a un movimiento anarquista, que para eso están. Ni a la anterior ni a la anterior, o incluso a mi juventud. No te imagino joven, ¿eh? No. Pues sí, además era un poco gamberrete. Eso sí lo creo. Para empezar, tenemos un defecto muy grande. Yo digo, por ejemplo, en organizaciones como CNT, es que esperamos que la gente venga a ti. No, perdona, el que tienes que ir eres tú hacia los demás. Y tienes que hacerlo de forma que sea agradable, no que sea como si entraras en el ejército o entraras a hacerte un seminario, por ejemplo, en el Paular. No, tiene que ser agradable, muy en clave de ser sincero y simple, o sea, que sea atractivo. Reconocer los problemas propios. Claro, efectivamente. Bueno, es evidente. Que tenemos muchos. Muchos. Entonces, yo siempre lo digo que es un fallo enorme. Es decir, no, en una palabra, la mayoría de las veces no sabemos vender el producto. Así, aunque suene a capitalista, pero es la verdad. Hola, bueno, primero, sí, quería agradecer la charla. Yo, un par de reflexiones. Yo vengo de Barcelona y a la pregunta que estaba haciendo el compañero antes sobre, desde dentro de la institución, daros un pequeño reflejo de algo que ha pasado en Barcelona después de varios años de un gobierno en la alcaldía progresista, ¿no? En el que ahora muchos movimientos sociales en lo que se han encontrado es en un, bueno, pues que han estado súper subvencionados. Ha llegado el momento que cambian las tornas, se cierran los grifos y ahora mismo eso ha sido un páramo, o sea, ha arrasado con gran parte de esos movimientos sociales que han generado una dependencia a esa subvención y a ese grifo. En el momento que se ha cerrado, lo que ha hecho es ahogarlos, literalmente. Que algo parecido ocurrió en Madrid hace unos años, después del gobierno de Carmena. Correcto. Lo único es que tenemos la dudosa suerte, o no sé, de que ha sido más largo y entonces yo creo que el crecimiento también ha sido, ¿no? O sea, se han generado unas estructuras que no correspondían con realmente esas bases, ¿no? Sino con una entrada de recursos que no correspondía realmente con la capacidad de autogestión y de autoorganización, ¿no? Y luego, respecto al tema de la juventud, nosotros hemos estado viviendo mucho tiempo con esa reflexión que suena un poco cuando te vas haciendo mayor de, ¿no? La gente joven, ¿no? Esos estigmas de la gente joven de hoy en día, ¿no? Hasta que llegó un momento que, bueno, llega el procés, la gente se pone delante de las escuelas. Hay un momento en el que, como en el 15M, el movimiento libertario se queda como viendo que están pasando cosas en la calle, se generan un montón de debates y alguna gente dice, bueno, están pasando cosas, la gente se está organizando, mal que pese, y no viene de nosotros, pero sí podemos aportar o ver o empujar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero lo que pasa es gente poniéndose a poner la otra mejilla, ¿no? ¿Qué pasa con la juventud? Pues que cuando llega la sentencia de repente se monta una batalla campal en la Plaza Urquinaona como no se había visto en décadas, pero en décadas tirando corto, ¿no? Y de repente son chavales de 16, 18, 19 años que están a miles, pero literalmente, como no se ha visto nunca, reventando toda la Vía Layetana, ¿no? Plantando cara a la policía como no lo habíamos podido hacer muchos de nosotros en toda nuestra trayectoria política, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con eso, no? ¿Y a qué ha llegado, no? Un poco la sensación de que todo eso es que alguien ha prendido la mecha antes de tiempo para realmente quemar todo ese potencial. Porque si os cuento lo que les ha pasado, y hablo de ellos y no me siento ahí representado, con todo ese movimiento y toda esa fuerza que
se arrastró hacia el tema del procés, pues realmente si os cuento, diría que casi están peor que nosotros, ¿no? Entonces, no sé, a mí al final, hace poco un compañero en esas redes sociales, compañero anarquista, hacía una reflexión y decía, bueno, está esta mítica frase de que los tiempos viejos, ¿no? ¿Cómo es? El viejo mundo no acaba de morir, el nuevo no acaba de nacer y en medio salen los monstruos, ¿no? Igual tenemos que empezar a asumir que estamos instalados en los monstruos y que de aquí no salimos, ¿no? Que igual al final el fin de la historia sí que es verdad, ¿no? Y que sí que estamos presenciando el fin de la historia, ¿no? Que es que no somos capaces de volver a las tornas de, vamos a hablar de esos valores de izquierda a derecha. No sé si esto tiene forma de pregunta, pero es que me estaba rondando todo el rato. Lo último que acabas de decir me recuerda a un argumento que yo utilizo con mucha frecuencia. Yo sigo utilizando la palabra colapso como si remitiese a un fenómeno futuro. Pero si alguien me dice que el colapso es lo que tenemos ahí, delante de los ojos en la calle, me parece que el argumento está bien tirado. Simplemente no nos hemos enterado, no hemos tomado nota de una realidad tétrica que ya está aquí. Probablemente no con la intensidad esperable en el futuro, pero está ahí. Y sin embargo, voy a decir algo en provecho de una tesis que viene a sugerir que estamos mejor que en otros lugares. Y estoy pensando ahora en el movimiento libertario. En los 2 últimos años he ido 2 veces a La Bañeza, en León. Hay un Ateneo Libertario. La Bañeza tiene 10.000 habitantes. ¿Todos los pueblos españoles de 10.000 habitantes tienen un Ateneo Libertario? No. Pero aquí no es una sorpresa que en un pueblo de 10.000 habitantes haya un Ateneo Libertario. ¿Quiere esto decir que pese a todo se mantiene una llama que en otros lugares no existe? Una llama con todas las carencias que queramos. ¿Y qué es lo que yo interpreto que hay por detrás? Bueno, permitidme que asuma una comparación con lo que ocurre en Portugal y en Francia. Hace 2 años tuve la oportunidad de dar 4 charlas en el sur de Portugal. En Portugal el movimiento libertario es extremadamente débil. Se reduce a las 2 ciudades grandes, Lisboa y Oporto, más algún núcleo por ahí desperdigado. ¿Por qué? La dictadura militar portuguesa se inició en 1926 y concluyó en 1974, 48 años. La dictadura española se inició en 1939 y remató en 1975, 36 años. Puede parecer que esta diferencia entre 48 y 36 es irrelevante, pero no lo es. La gente que militaba en la CGT portuguesa, el sindicato mayoritario anarcosindicalista, 48 años después estaba fuera de juego. Y en cambio, aquí, estos militantes del Ateneo Libertario de Vallecas, que antes mencioné, que tenían 16, 18, 20 años, estaban activos. Y aquí se decidió reconstruir el sindicalismo libertario, con muchos problemas, con muchas controversias, pero se reconstruyó de tal manera que en todas las capitales de provincia hay 1, 2 o 3 locales de sindicatos libertarios, y esto llega a muchas localidades pequeñas. Podemos darnos con un canto en los dientes. Vienen aquí compañeros franceses, alemanes o italianos y se quedan coscados. Claro, nosotros no les decimos, bueno, esto no es tan bonito como parece. Francia. He ido en los últimos años 2 veces, invitado a hablar para la CNT de Pau. Pau es una localidad en el sur, cercana al País Vasco. Y yo pensé que la CNT de Pau era la Federación Local de Pau de una CNT más general. No, es una de las 4 CNTs francesas. Se le llama CNT de Pau porque surgió en Pau. Y la última vez yo les dije, ¿y cuántos afiliados tiene la CNT de Pau? Y me dijeron, 80. Supongo que las otras 3 CNTs tendrán algunos más, pero supongamos que dan 1.000, 2.000 afiliados. ¿Cuántos afiliados declara ahora la CNT? ¿10.000? ¿11.000? La CGT, bueno, admito que lo de la CGT es una discusión distinta, pero hay ahí 110.000 afiliados. Bueno, son cifras respetables.
De tal manera que aquí tenemos un cimiento que no lo hay en ningún otro lugar del planeta. Y me estoy refiriendo a organizaciones identitariamente anarquistas o anarcosindicalistas. Si computo movimientos de corte libertario general que creen en la autogestión, aunque no sean necesariamente anarquistas, las cosas pueden ser diferentes. Alguien dirá, en Francia no tendrá fuerza el anarcosindicalismo, pero hay un movimiento que se llama Soulèvement de la Terre, Sublevaciones de la Tierra, que es un movimiento libertario clásico de acción directa con una presencia notable en el país. Bueno, repito lo que dije antes, a mí las etiquetas me preocupan muy poco, me interesan más las realidades de fondo, ¿no? Pero tenemos aquí un cimiento que no existe. Tú dices que vienes de Cataluña. Claro, he dicho aquí, y aquí también hay que matizar, esta ciudad en la que estamos es una ciudad singularmente muerta. Ya sé que mi experiencia vale lo que vale, pero yo recibo una invitación a hablar en Madrid por 5 en Barcelona. Y esto quiere decir algo, ¿no? Que hay una red asociativa mucho más sólida, mucho más fuerte. No sé si tiene que ver con el hecho de que aquí están todas las cupulillas de todas las organizaciones y esto en términos de movilización no es particularmente ágil. Pero en fin, lo que quiero subrayar es que el panorama, si supiésemos utilizar inteligentemente estos recursos, igual nos darían más alegrías de lo que pueda parecer. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias.